Bueno, vamos a leer la palabra en esta tarde, hoy en el Salmo 147, versículo 1. Estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. Dice la palabra de Yahweh: alabemos a nuestro Elohim, muy grande en verdad es cantar himnos a nuestro Elohim. Muy grato y justo es cantarle alabanzas. Yahweh ha construido la ciudad de Jerusalén. Yahweh hizo volver a los israelitas que los babilonios se llevaron prisioneros. Y la palabra nos enseña que Dios es digno de alabanza. Él es digno de toda nuestra adoración y exaltación. Así que vamos a orar en esta tarde para después alabarle y adorarle. Padre, te damos gracias por esta tarde, porque nos permites estar en tu Shabbat, porque nos permites disfrutar de tu descanso. Te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados y que recibas la alabanza que estamos dispuestos a darte en esta tarde, Padre. Te pedimos que ayudes a los hermanos que no han podido llegar al culto para que puedan llegar, Yahweh, para escuchar tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Aleluya. Aleluya. Bendito sea su nombre. Incline ahí su rostro y vamos a orar, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, en esta hora queremos orar delante de tu presencia, oh Yahweh, y darte las gracias. Queremos orar delante de ti, bendecirte y exaltarte y glorificar tu nombre, entendiendo que en medio de nosotros estás tú. Oramos delante de tu presencia ahora, Padre, para que envíes tu palabra y por medio de tu palabra hagas la diferencia. Envía tu palabra y seremos cambiados. Envía tu palabra y seremos transformados. Ahora reprendo todo espíritu contrario al espíritu de Yahweh en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo de los mares. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, ato y reprendo todo espíritu de estupor y todo estupor, espíritu de interrupción, ahora te vas. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y doy órdenes a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que cesen su actividad local, aquí y ahora, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Muy bien, quiero pedirle que por favor usted busque conmigo 2 de Samuel capítulo 11 versículo 1. Vamos a estar hoy hablando acerca del matrimonio de David y Betsabé, acerca de la pareja que ellos formaron y acerca del propósito que Yahweh tuvo por medio de la unión de esta pareja. En 2 de Samuel capítulo 11, en el versículo 1, la palabra del Señor dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David quedó en Jerusalén. Yo quiero recordarle que mientras esté fluyendo voy a usar los nombres hebreos para el Padre Yahweh, el nombre hebreo para el Hijo, para Jesús, Yeshua, y en caso de Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach, y para el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Y la palabra del Señor habla en 2 de Samuel capítulo 11 versículo 1, que David envió sus siervos a la batalla, pero que él se había quedado en Jerusalén. Y en esto que este hombre se quedó en Jerusalén, se propició un encuentro bien interesante entre él y una mujer. Esta mujer, su nombre es Betsabé. El nombre Betsabé viene del hebreo Betsua, y Betsua puede traducirse como hija de riqueza, pero también hay otro hebreo con el cual se refiere a ella, y es el hebreo Batseba. Y Batseba se puede traducir como hija de promesa o hija de juramento. Entonces, la primera cosa importante que queremos anotar en este tiempo
es que esta mujer era hija de una promesa. Esta mujer era consecuencia de un pacto, de tal manera que su vida era una vida que estaba marcada con un propósito. Ahora, si usted busca conmigo 2 de Samuel, capítulo 11, el versículo 2 y 3, podemos entonces encontrar la descripción de lo que es el encuentro entre David y Betsabé y cómo se presentaron las circunstancias. La Biblia dice: y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. De tal manera que David vio a la mujer y era una mujer hermosa y se interesó en aquella mujer y mandó a preguntar quién era la mujer y le dijeron que era mujer de Urías Eteo y de quién era hija. De tal manera que él tenía la información completa antes de acercarse a esta mujer. Pero aún cuando él sabía que era una mujer casada, aún a sabienda de ello, él envió a buscarla. Busque conmigo, por favor, 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 3 y versículo 4. La palabra del Señor dice en el versículo 3: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. De tal manera que en esta escena podemos notar que el rey David mandó a buscar una mujer a sabiendas que era una mujer casada, a sabiendas que esta mujer tenía marido, pero aún así la mandó a buscar, la trajo a su casa y se acostó con aquella mujer, es decir, cometió el pecado de adulterio. Ahora, una vez que ya había cometido el pecado de adulterio, este pecado trajo unas consecuencias. ¿Y cuáles fueron las consecuencias que trajo este pecado de adulterio? Que esta mujer quedó en embarazo. Busque conmigo, por favor, lo que dice la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 11, en el versículo 5. Dice la palabra del Señor: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. De tal manera que una vez que el rey se enteró que esta mujer estaba embarazada, tuvo que lidiar con las consecuencias del pecado. Primero cometió el pecado de adulterio y luego tuvo que lidiar con las consecuencias de su pecado de adulterio, y es que esta mujer había quedado en embarazo. Y él diseñó estrategias para lidiar con este pecado sin tener que publicarlo, sin tener que confesarlo. Veamos a ver cuáles fueron las estrategias que él diseñó. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 6, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 7 al verso 9. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Verso 8. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Verso 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey
con todos los siervos de su señor y no descendió a casa. Es decir, el rey tenía el propósito de que Urías fuera a su casa y durmiera en ella y se acostara con su mujer, pero eso no sucedió. Versículos 10 y 11 del mismo capítulo de Segunda de Samuel, que es el capítulo 11, dice la palabra del Señor: e hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Verso 11. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Tremendo lo que hizo este hombre. Segunda de Samuel capítulo 11, verso 12 y verso 13. Verso 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Tremendo. Fíjese que el rey diseñó estrategias para poder ocultar su pecado. ¿De qué manera pensaba él ocultar su pecado? Mandando a Urías que durmiera con su mujer de tal manera que pudiera decirle que el hijo que ella estaba esperando no era de David, sino que era de Urías. Pero todas estas estrategias fallaron. Así que como fallaron todas estas estrategias, en vez de arrepentirse, lo que hizo este hombre fue poner en marcha otras estrategias para poder ocultar su pecado. Mire conmigo lo que dice la Escritura en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, en el versículo 14. La palabra del Señor dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Versículo 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Verso 17. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. ¡Wow! Tremendo. Toda la orden que David había dado a su comandante militar fue ejecutado, de tal manera que Urías fue puesto en el frente de batalla y murió por la espada del enemigo. Ahora, se aplicaron aquí unas estrategias que sabían que de seguro iban a ocasionar la muerte de Urías. Busque conmigo, por favor, Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 20 y verso 21. Lo que dice la palabra del Señor. Dice el versículo 20: si el rey comenzare a enojarse, esto ocurrió cuando ya le fueron a dar la noticia al rey, y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suele arrojar desde el muro? Es decir, estaba claro para los comandantes militares que si se acercaban demasiado al muro de una ciudad, con facilidad iban a matar a aquellos hombres que se acercaran. Verso 21. ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es
muerto. Es decir, lo que estaba mandando a decir el comandante militar es: hicimos todo esto por la orden que tú diste para que muriera Urías Eteo. Tremendo. Y David no solamente hizo esto, sino que lo hizo y no tuvo remordimiento por lo que estaba haciendo y por lo que había hecho. Busque conmigo 2 de Samuel capítulo 11 versículo 25. Dice la palabra del Señor: y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Tremendo. Hizo todas estas cosas para ocultar su pecado y no tuvo remordimiento aun cuando había matado a un hombre. Tremendo esto. Ahora, después de muerto Urías, David tomó a Betsabé por su mujer. Usted puede mirar conmigo lo que dice 2 de Samuel capítulo 11 en el versículo 26. Dice de la siguiente manera: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Versículo 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yahweh. Wow. El hombre, una vez que murió Urías, tomó a Betsabé y la trajo a su casa y la hizo su mujer. Y Yahweh estaba desagradado por lo que él había hecho. Y esto era algo que Yahweh no iba a pasar por alto. De tal manera que envió a su casa, envió al palacio a un profeta, el profeta llamado Natán. Wow. Escúchame lo que te voy a decir en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Hay cosas que has estado haciendo y que has tratado de ocultar, pero hoy vengo como profeta de Yahweh a decirte que es mejor arrepentirse, es mejor reconocer tu pecado y no tratar de ocultar lo que ya has hecho, porque Yahweh no se agrada de lo que has hecho. Y dice la palabra del Señor que fue enviado un profeta, el profeta llamado Natán, y este profeta fue enviado para hacer juicio contra David. Busque conmigo, por favor, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al versículo 4. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Yahweh envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Wow. Esta parábola profética fue la forma profética que tuvo el profeta Natán para confrontar a David y para meterlo o incitarlo a que él mismo juzgara su propio caso. Es decir, en esta parábola estaba representado lo que David había hecho. Por eso busque conmigo cómo reacciona David en 2 de Samuel, capítulo 12,
versículo 5. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 5 y verso 6. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahweh, que el que tal hizo es digno de muerte. Verso 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Wow. David, como juez, es incitado a que juzgue su propio caso, y lo primero que él dice acerca del hombre que ha cometido tal cosa es digno de muerte. Es decir, el mismo David se había condenado a sí mismo a muerte. Y lo otro que dijo es: debe pagar la cordera con 4 tantos. Es decir, la debe pagar 4 veces. Tremendo esto. Muchas veces nosotros estamos listos para juzgar a otros sin darnos cuenta que estamos juzgando el mismo pecado que nosotros hemos cometido. La palabra del Señor dice que cuando esto ocurrió, entonces en el versículo 7 y en el versículo 9, el profeta le dice a David de la siguiente manera. Versículo 7 de segunda de Samuel, capítulo 12. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor, o sea, la casa de Saúl, y las mujeres de tu señor en tu seno, es decir, las mujeres de Saúl. Además te di la casa de Israel y la casa de Judá, el reino del norte y el reino del sur. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Es decir, si más me hubieras pedido, más te hubiera dado yo. Verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Yahweh, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¡Wow! Tremendo, tremendo lo que estaba diciendo el profeta. Tremendo lo que estaba expresando el profeta. Tremendo lo que estaba diciendo por medio de esta sentencia. Le dijo: mira, David, a ti te he dado todo, te he protegido de tu enemigo, te he protegido de tu señor, te he dado las mujeres que tu señor tenía, te he dado la casa que tu señor tenía. Y si tú me hubieras pedido más, David, más te hubiera dado yo. ¿Por qué lo hiciste en tus fuerzas? ¿Por qué lo hiciste en tus manos? ¿Por qué no clamaste a mí? Y entonces viene el resto de la palabra en el versículo 10. Y dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. David, por cuanto tú pensaste que yo no podía obrar en una situación difícil como esta, por cuanto tú pensaste que podías esconderte de mí haciendo lo malo, ahora no se apartará la espada de tu casa. Y es tremenda esta historia, porque David es su propio juez. Y David pronuncia sentencia contra él mismo y contra su casa. Y cada palabra profética que salió de su boca se cumplió. Mira, yo quiero decirte hoy en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, y lo he venido diciendo en los últimos 2 años: tú serás profeta de tu propio destino, y serás profeta de tu propio destino para mal o para bien. En
el juicio, pero también para la gracia misma. Amén. Y quiero mencionar las 4 cosas que ocurrieron con esta sentencia que David pronunció. La primera cosa importante que ocurrió con esta sentencia es la expiación del pecado de adulterio. Segunda de Samuel capítulo 12, verso 11 y verso 12. Dice la palabra del Señor: así ha dicho Yahweh, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¡Wow! Nada hay encubierto que no salga a la luz. Y por haber él cometido adulterio y tomado a esta mujer, entonces el Señor le dijo: yo voy a tomar a tus mujeres y públicamente voy a permitir que ellas adulteren delante de todo el pueblo de Israel para tu deshonra, y lo voy a hacer con uno de tu propia casa. La Biblia dice en 2 de Samuel capítulo 16 versículos 21 y 22 que esto ocurrió con su hijo Absalón. Versículo 21 de 2 de Samuel capítulo 16: y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Versículo 22: entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Tremendo. Lo que su padre había hecho en el secreto, Yahweh permitió que un hijo suyo lo hiciera públicamente ante los ojos de Israel, y de esta manera estaba expiando el pecado de adulterio, es decir, se estaba pagando por ese pecado. Número 2, la expiación del pecado de blasfemia de los enemigos de Yahweh, es decir, a consecuencia de haber hecho David lo malo, David, que era un hombre reconocido por ser él un hombre de Yahweh que peleaba las batallas de Yahweh, cuando David hacía cosas malas, era criticado también Yahweh y se decían cosas desagradables acerca de Yahweh. Póngame mucha atención a lo que voy a decir sobre usted. Hay algo especial por ser un hijo de Yahweh y por ser un hombre o una mujer de Yahweh, y usted tiene que cuidarse, porque no solamente van a hablar de usted, sino que van a hablar del Elohim que usted tiene, y aún pueden blasfemar contra él. Y esto ocurrió en el caso de David. Busque conmigo, por favor, 2 de Samuel capítulo 12 versículo 14. La palabra del Señor dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahweh, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Es decir, el profeta le dijo: mira, por haber provocado la blasfemia de los enemigos de Yahweh contra Yahweh, se tiene que pagar un precio, se tiene que pagar una sentencia. Y en este caso, el hijo que hay en el seno de Betsabé, el primer hijo que fue concebido en pecado, ciertamente morirá. Si conocen un poco la historia, notarán que David trató en oración y ayuno de convencer y de lograr la misericordia de Yahweh, pero esto no fue posible. Finalmente este niño murió. 2 de Samuel capítulo 12 versículo 15, la palabra del Señor dice de la siguiente manera:
Y Natán se volvió a su casa y Yahweh hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Versículo 18. Y el séptimo día murió el niño y tenían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Verso 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a su siervo: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. La causa de la muerte de este pequeño que apenas acababa de nacer fue por el pecado de su padre. Fue por el pecado de su padre. Mire, la Biblia cuenta acerca de un caso de un hombre ciego de nacimiento en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, versos 1 y 2. Este hombre que nació ciego de nacimiento, los discípulos le preguntaron al Señor: ¿pecó este o pecó sus padres? Porque ellos conocían muy bien que por el pecado de los padres podía venir enfermedad sobre los hijos. Yo quiero decirte en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach que con tu comportamiento, que con tu actitud, que con todo lo que haces delante de Yahweh puedes traer bendición o puedes traer maldición a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Puedes traer salud, pero también puedes traer enfermedad. Puedes traer vida, pero también puedes traer muerte sobre tus hijos. De tal manera que es necesario que tú entiendas que tus acciones no solamente están afectando tu vida, sino que afectan a todos los que están bajo tu cobertura, para bien o para mal. Amén. La tercera cosa que quiero mencionar es la expiación del pecado de asesinato de Urías y el menosprecio de la palabra de Yahweh. Dice la palabra del Señor en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 6: y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y en el versículo 9 y verso 10 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Yahweh haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo y heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso 10: por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Wow. Y mire, esta fue una palabra que se cumplió al pie de la letra en la vida de la familia de David. David había dicho que tal hombre debía pagar con 4 tantos. Es decir, había asesinado a uno, pero morirían de su familia 4. Y se los voy a mencionar enseguida. El primero de ellos que murió fue Amnón. 2 de Samuel, capítulo 13. Versículo 28 y verso 29. La palabra del Señor dice: y Absalón había dado órdenes a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Verso 29. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. La palabra del Señor dice que Amnón fue muerto a manos de su hermano Absalón, porque Amnón había violado o había violentado o había abusado sexualmente de Absalón. Entonces fue el primer hijo de David que murió a filo de espada. El segundo hijo de David que murió a filo de espada fue el mismo Absalón. Busque conmigo 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 9.
La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante. Versículo 14. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Este hijo de David trató de usurpar el trono, y en medio de la usurpación del trono se generó una persecución entre el ejército de David y el ejército de Absalón. Y en esa persecución, Absalón quedó guindado por la cabeza, porque claro, él estaba atentando contra la autoridad, y finalmente le clavaron unos dardos en el corazón, porque estaba tratando de coger para sí un territorio que no era de él, lo cual trae como consecuencia un derramamiento de la sangre fuera del territorio. Es decir, cuando clavaron los dardos se derramó la sangre que en el corazón de él había. Y este fue el segundo hijo de David que murió a filo de espada. Busque conmigo Primera de Reyes, capítulo 2, verso 23 al verso 25. Ahí está el tercer hijo de David, que se llama Adonías, que también murió a filo de espada, esta vez a manos de otro hijo de David llamado Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón fue destinado al trono, pero también Adonías trató de usurpar el trono. Y dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 23, de la siguiente manera. Y el rey Salomón juró por Yahweh diciendo: así me haga Yahweh y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Yahweh, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Verso 25. Entonces el rey Salomón envió por manos de Banaía, hijo de Joaida, el cual arremetió contra él y murió. Tremendo. Y es el tercer hijo de David que muere a filo de espada. Y el cuarto hijo de David que murió también fue el primero, el hijo de Betsabé, que había muerto por la espada de Yahweh que vino sobre él, es decir, vino enfermedad sobre su vida. De tal manera que lo que David había dicho en la sentencia, que pagaría con 4 tantos, así se cumplió en su familia. Amén. La cuarta cosa que quiero mencionar en esta escritura es que la vida de David fue preservada. Y la vida de David fue preservada porque Yahweh perdonó a David, porque David se había arrepentido. La palabra del Señor dice en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 13: entonces dijo David a Natán: pequé contra Yahweh. Y Natán dijo a David: también Yahweh ha remitido tu pecado y no morirás. Tremendo. De tal manera que estas 4 cosas de la sentencia que David había pronunciado contra sí mismo se cumplieron. Ahora, una vez pronunciada la sentencia era de obligatorio cumplimiento. Es decir, yo quiero que usted se pueda ubicar en el tiempo. La sentencia fue pronunciada, no se había cumplido, pero certeramente se cumpliría porque era una palabra de Yahweh. Así que en el espíritu se consideraba que ya la sentencia había sido ejecutada. Amén. Había sido ejecutada. Ahora, una vez ejecutada esta sentencia, los esposos como tales estaban limpios. Habían sido lavados porque su pecado había sido expiado. Y entonces el Señor les permitió a ellos tener hijos
que ya no estaban cargando con el pecado que David había cometido. Busque conmigo estas dos citas que son bien importantes. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 24 y verso 25. El primero de esos dos hijos fue Salomón. La Biblia dice de la siguiente manera: y consoló David a Betsabé su mujer, llegándose a ella, durmió con ella, y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Yahweh. Y la escritura recalca que a este amó Yahweh porque al primero no lo amó Yahweh. Amén. Y sigue diciendo en el versículo 25: y envió un mensaje por medio de Natán el profeta. O sea, no solamente le dio un hijo, sino que envió un mensaje acerca de ese hijo. Por eso ese hijo fue llamado como fue llamado. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Yahweh. Jedidías o Salomón, ese es el nombre del primer hijo que tuvieron después de esto David y Betsabé. Ahora, de este chico salió el reinado de Israel, es decir, hubo la sucesión. Pero también de este chico salió la línea o el linaje que finalmente terminó con el nacimiento de María, la madre de Yeshua. Usted puede buscar conmigo en Mateo capítulo 1, en el versículo 6, la palabra del Señor dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y si sigue leyendo la genealogía termina con el nacimiento de María, la madre de Yeshua, y finalmente con Yeshua. Así que el linaje de David, del cual nació María, fue por vía de Salomón. Pero también de la misma mujer, la Biblia dice que le fue dado otro hijo, y este otro hijo, su nombre es Natán. Usted debe diferenciar el nombre de este chico o la persona de este chico con la persona del profeta que había amonestado a David. Este Natán era el hijo de David, mientras que aquel Natán fue el profeta que exhortó a David. Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 5, la Biblia dice: estos cuatro le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobac, Natán y Salomón, hijo de Betsúa. Esta Betsúa es la misma Betsabé, dice Betsúa, hija de Amiel. Por eso se reconoce. Es decir, era otro nombre para esta mujer. Ahora, de este Natán, de este hijo de Betsabé con David, salió el linaje o la genealogía del padre de Yeshua, o sea, de José, del padre adoptivo de Yeshua, o sea, José. Y esto lo podemos comprobar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 31. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: hijo de Melea, hijo de Mainam, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. Es decir, está diciendo que Joseph o José, el padre adoptivo de Jesús, viene de la genealogía en la cual viene David, luego Natán, y así sucesivamente hacia abajo hasta llegar a Joseph. Con esto lo que estoy diciendo es que desde el principio, como lo dice la Biblia, desde la fundación del mundo, esta mujer fue escogida para que de ella nacieran o salieran los dos linajes que finalmente terminaron
siendo congruentes en la vida de Yeshua. Por lo tanto, esta mujer fue escogida con un propósito. De hecho, la Biblia dice que ella en su nombre es una hija de promesa. Es decir, lo que estoy diciendo, palabras más o palabras menos, y sé que no estoy diciendo una herejía, es que antes de la fundación del mundo, esta mujer había sido escogida como la mujer o la esposa que sería de David. Y usted me preguntará, bueno, pero si ella fue escogida como esposa de David, ¿por qué estaba casada con Urías? Sencillamente porque ella se casó con el hombre que Yahweh no había escogido. Y seguramente si David se para en su punto y comienza a clamar a Yahweh y a decirle, mira Yahweh, yo estoy viendo una mujer supremamente hermosa, yo estoy viendo una mujer que yo no sé qué es lo que me pasa con ella, pero sé que esta mujer es casada. Tú puedes quitar esto de mi corazón o puedes hacer algo, pero tú sabes que por tu ley yo no puedo, y por el temor que te tengo no puedo hacer otra cosa. Muy seguramente Yahweh hubiera operado. Y esto lo encontramos en la palabra cuando Yahweh le dice a él, mira, yo te di a las mujeres de tu Señor, yo te di al reino del norte y te di al reino del sur, y si más me hubieras pedido, más te hubiera dado. ¿Por qué tuviste en poco mi palabra? ¿Por qué me tuviste en poco a mí? ¿Por qué lo hiciste por tu propia fuerza, David? Wow, tremendo esto. Por tanto, podemos concluir que Betsabé fue la mujer que Yahweh escogió como esposa para David, y tenía con ella un diseño y un propósito divino. Pero que sin embargo, a pesar de que Yahweh tenía a esta mujer como esposa destinada para David, esto no justifica el pecado de David. Porque David lo hizo en su propia fuerza. Porque David trató de hacerlo con su propio diseño y no con el diseño de Yahweh. Por lo tanto, esto no valida su adulterio. Y Yahweh castigó su adulterio porque estaba fuera de orden, porque estaba fuera de diseño. Tremendo esto. Esto deja claro que David debió pedir la intervención del Señor. La Biblia dice en el Salmo 127, verso 1, si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y sé que más de uno está casado con la mujer que Yahweh no ha designado para él, y trata de construir y trata de edificar, pero Yahweh no se lo permite. Porque cuando Yahweh determina algo, así se hace. Por eso más de una separación son provocadas por el mismo designio de Yahweh. Muchos han utilizado un versículo en el libro de Mateo capítulo 19 que dice que lo que Yahweh unió no lo separa el hombre, pero es que hay más de un matrimonio que Yahweh no ha unido. Y si Yahweh no ha unido, no tienen por qué permanecer, según el Salmo 127, versículo 1, porque Yahweh no está edificando. Pero aquello que Yahweh ha determinado que así sea, no habrá fuerza natural ni sobrenatural que lo pueda evitar. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, yo estoy orando delante de ti ahora en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, decretando y declarando que los planes y los diseños tuyos se harán por encima de cualquier cosa natural o sobrenatural que se quiera oponer. Hoy decreto en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach que desecha toda obra del diablo, toda obra de mentira es deshecha. Hoy declaro tu presencia, declaro tu propósito, declaro tu gloria. Oh Señor, oro delante de tu presencia por aquellos que han estado haciendo cosas que te desagradan, para que hoy, Señor, por medio de esta palabra traigas arrepentimiento a su vida. Traigas, oh Señor, un deseo ardiente de hacer la voluntad tuya de tal manera que tu nombre no sea blasfemado. Oh Yahweh, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, extiende tu mano hacia ellos. Ahora yo decreto
en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que si ahí donde estás te arrepientes, el Señor traerá sobre ti el perdón de tus pecados, traerá limpieza, traerá pureza a tu corazón en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh resplandezca su rostro sobre ti. Que Yahweh tenga de ti misericordia todos los días de tu vida. Que Yahweh ponga en ti shalom en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya.